3, 2, 1. Valientes suscriptores, eventuales asistentes y todos los demás, les doy la bienvenida y comenzamos. Luego de haber trazado los lineamientos generales del estado actual del psicoanálisis y adelantar lo que caracteriza al mainstream psicoanalítico, diferenciándolo a grandes rasgos del mainline psicoanalítico, queda ahora elaborar en profundidad este parteaguas, este divideaguas que propongo, el mainstream y el mainline psicoanalítico. Vamos a dedicarle toda la segunda clase al mainstream psicoanalítico para desplegar en la clase 3, con la mayor rigurosidad posible, el mainline psicoanalítico. Quiero aclarar en esta introducción que esta clasificación no corresponde al psicoanálisis, tampoco corresponde a algún autor filiado o crítico del psicoanálisis, tampoco a ningún autor que provenga de la psicología, la filosofía, la sociología, la antropología. Es una propuesta personal que no encontrarán en la literatura psicoanalítica al día de hoy. La he tomado de una ciencia afín a la psicología y que considero que debería ser afín al psicoanálisis. Me refiero a la economía, a la ciencia económica. Brevemente voy a explicar de qué sector de la economía surge esta nominación, esta clasificación que intento introducir en el ámbito psicoanalítico. Peter Boettke, o Peter Boettke, es un economista contemporáneo que se puso en la lista de los discípulos de la escuela austríaca de economía con uno de sus últimos libros llamados Viviendo la economía o Economía viva, ayer, hoy y mañana. El título original de esta obra de Peter Boettke es Living Economics, Yesterday, Today and Tomorrow. Es en este libro que planteó que existe un mainline economics y un mainstream economics. Si bien hay que aclarar que este libro, que lo hizo saltar a la fama, es del año 2012, posteriormente, en el año 2016, publicó en coautoría el libro Mainline Economics y otro libro más en 2017, también en coautoría, esta vez con Matthew Mitchell, llamado Applied Mainline Economics. Tan hondo caló este libro en el ámbito de la economía y la economía política actual, que los economistas de la línea de Boettke han naturalizado el concepto de mainstream como un término habitual, y así se estableció entonces un modo de nombrar esta partición que no es raro escuchar ahora en otros ámbitos que exceden el de la economía. En rigor de verdad, Peter Boettke no es quien inventa los términos, sino que los toma de uno de sus maestros, Kenneth Boulding. Veamos en una fotografía a Kenneth Boulding. Entonces, Boettke, en este libro, Economía viva, ayer, hoy y mañana, define una línea de pensamiento económico a la que denominó, siguiendo a Kenneth Boulding, Mainline Economics, o en español, economía de la línea troncal, la línea principal. ¿Por qué no, me permito agregar, la línea fundamental o la línea básica? Esta línea, al modo de una línea de tiempo que describe la aparición de obras, conceptos, principios de economistas destacados a lo largo del tiempo, es una línea que se opone al mainstream economics, que es conocida como la corriente principal de la economía, la corriente actual, la línea corriente, dominante, masiva, establecida, convencional, la normal. Estos dos términos, mainstream y mainline, suelen prestarse a una confusión cuando se entiende que mainline
significa la línea principal, pero mainstream significa la corriente principal en economía. El término principal es el que ahí hace obstáculo, pero lo vamos a correr inmediatamente con lo que sigue. Del libro mencionado, Economía Viva o Viviendo la Economía, se puede destacar este pasaje seleccionado por el propio Peter Bethke para esclarecer esta diferencia. Veámoslo entonces directamente desde su página. Ahí nos encontramos con Mainline Economics y podremos navegar por ella. Y le damos clic al traductor y elegimos traducir al español. Inmediatamente Mainline Economics se transforma en economía principal con el subtítulo o la bajada, la aplicación coherente de la forma de pensar económica en lugar de la persecución de las tendencias contemporáneas en la disciplina. Bajamos un poquito e inmediatamente vemos el textual del libro de Peter Bethke en Living Economics o Viviendo la Economía o Economía Viva, donde indica: la línea principal se define como un conjunto de proposiciones positivas sobre el orden social que se mantuvieron en común desde Adam Smith en adelante, pero la economía principal, vamos a mostrar el original para ver que donde decía economía principal dice mainline, y mainstream economics para lo que recién mencionamos como economía convencional. Es un concepto sociológico relacionado con lo que actualmente está de moda entre la élite científica de la profesión. Actualmente refiere a unas buenas décadas, no es la actualidad inmediata. Les propongo volver por un segundo para nutrirnos también de otro texto de título homónimo al libro de Peter Bethke, escrito por el argentino Adrián Rabier, llamado, por supuesto, si es homónimo, Viviendo la Economía ayer, hoy y mañana. Allí nos enteramos que, cito, en esta línea de pensamiento, la tradición austríaca de Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard e Israel Kirzner tiene un lugar destacado, pero se incluye también a otros compañeros de camino. Bethke incluye aquí a la Escuela de Salamanca. Si bien la Escuela de Salamanca es incluida por Murray Rothbard en sus 2 tomos sobre historia económica como un antecedente de la Escuela Austríaca de Economía, pero bueno, tomemos lo que nos dice acá Rabier. Bethke incluye aquí a la Escuela de Salamanca, a clásicos escoceses como Adam Smith y David Hume, a clásicos franceses como Jean-Baptiste Say y Frédéric Bastiat, y a la nueva economía institucional presentada desde varios puntos de vista. La afiliación de Bethke a la economía austríaca o incluso al Mainline Economics resulta evidente, pero aún así este profesor rechaza las etiquetas. Hay muchos no austríacos de quienes podemos aprender. Cierro la cita de Adrián Rabier. Fue en los comentarios posteriores a este libro, a su publicación, donde fueron surgiendo, tras el par Mainstream Mainline Economics, otros pares como Good y Bad. Good Economics para el Mainline y Bad Economics para el Mainstream, además de mencionar al Mainline como economía genuina, economía real, etc.
Para ahondar un poco más en esta diferenciación, podemos repasar con provecho las reseñas y comentarios al libro Viviendo la Economía. Las podemos encontrar otra vez en la página que recién vimos, la página web de Peter Bethke, Economía Principal o Mainline Economics, Peter Bethke. En realidad es peter-bethke.com. Vamos a dirigir entonces un momento más a la página oficial de Peter Bethke y vamos a buscar, si bien no todos, esta sería la línea principal de los autores que han trabajado sobre el mainline. Aquí están sus 3 libros y aquí las reseñas de Economía Viva ayer, hoy y mañana. Vamos a repasar solamente algunas reseñas porque son muchísimas. Me interesa destacar las que arrojan algo de luz sobre el tema de separar el mainline del mainstream. Empecemos por esta de Israel Kirzner, uno de los austríacos actuales más reconocidos, con Jesús Huerta de Soto, que nos dice: pero la verdadera distinción de este volumen consiste en algo más que la profunda comprensión económica y la riqueza de observaciones doctrinales e históricas profundamente perceptivas que llenan sus páginas. Su distinción consiste en las deliciosas circunstancias de las que surgen estas riquezas y expresan la extraordinaria generosidad intelectual y el entusiasmo intelectual sin igual de Peter Bethke, cualidades raras que le han permitido descubrir pepitas de valiosa visión teórica en el trabajo de una amplia gama de economistas, muchos de los cuales generalmente se consideran muy alejados de la tradición austríaca que el propio Peter Bethke representa espléndidamente. Esto bien podría recordarles al trabajo que ha elaborado Jacques Lacan, Puertas adentro del psicoanálisis. Vamos con el próximo. Esta es la reseña entonces de Bruce Caldwell, Living Economics. Es un libro soberbio. La pasión de Peter Bethke por la excelencia en la enseñanza y por su asignatura, la economía convencional. Vamos a traducir un segundo para chequear que donde dice economía convencional dice Mainline Economics, que puede prestarse a confusión. No es la economía convencional es más bien el mainstream, pero por esto digo que se presta a confusiones. Lo que acá quiere decir Caldwell es Mainline Economics, el tipo de razonamiento económico básico que se basa en las ideas de una línea de pensadores desde Adam Smith hasta los austríacos y pensadores como Jim Buchanan y Eleanor Ostrom, brilla en cada página. Es un Bethke clásico, atractivo, ingenioso y repleto de perspicacia. Este libro debería ponerse en las manos de todos los estudiantes, aunque solo sea para mostrarles lo que se están perdiendo. Busquemos ahora a Allen para encontrar una nueva anotación. Acá lo tenemos. William Allen, Universidad de California, Los Ángeles. El libro de Peter Bethke, Living Economics, no solo se caracteriza espléndidamente por una amplia erudición, un análisis sólido, una observación sagaz y una claridad expositiva, sino que aparece en un momento propicio. Estamos en un año de elecciones presidenciales en el que la mayoría de los portavoces políticos se basa en diagnósticos económicos, espero que les suene, vergonzosamente superficiales y bastardos, y en recetas agitadoras. Y el grueso de los economistas profesionales persiste en anteponer el precioso y árido formalismo al contenido sustantivo. Ya es hora, pero el profesor Bethke piensa que no es demasiado tarde, de unirse a la impresionante y persistente caravana de académicos que promueven el sentimiento, el sentido y el interés
en la contribución que la economía genuina puede aportar a una sociedad libre y cada vez más próspera. Veamos cómo han traducido, qué tan acertadamente. Sí, economía genuina. Les decía, otro nombre para el mainline económico. Veamos uno más, uno que puede ser conocido por nosotros, Nassim Taleb, lo deben conocer por su libro El Cisne Negro, muy mencionado. Veamos lo que dice. Leer el maravilloso libro Living Economics de Peter Bethke me hizo empezar a amar la economía y estoy seguro de que inspirará a muchos más lectores a hacer lo mismo. Me hace ser optimista sobre el regreso de la economía real. Vamos con uno más. Prichitko. Creo que lo tenemos por el final. Son economistas de mucho peso los que han hecho estas reseñas. Creo que lo pasamos a Prichitko. Acá lo tenemos. David Prichitko. Tenemos aquí una reflexión fascinante que se deriva de más de un cuarto de siglo de erudición y enseñanza magistral de Peter Bethke. No se puede cerrar este libro sin una renovada apreciación de las ideas centrales de la economía. Nos interesan esos términos para lo que nosotros queremos hacer en el psicoanálisis. Ideas centrales de la economía que van desde Adam Smith hasta Friedrich Hayek, James Buchanan y otros. Página tras página, Living Economics rebosa de entusiasmo, ya que Bethke muestra que nuestra tradición es intelectualmente rica, robusta y emocionante de aprender. La forma de pensar económica, bien entendida, estudiada, estudia a personas reales. Y Bethke muestra claramente que nuestra vida cotidiana está en juego si las lecciones de la economía siguen siendo malinterpretadas por los expertos, los políticos y el grueso de una profesión económica equivocada. Es la misma situación del psicoanálisis. Vamos con el último. Busquemos a Hill. Acá lo tenemos. En Living Economics, Bethke expresa bien la alegría de la economía, la expansión de la propia comprensión del proceso de coordinación social del que todos nos beneficiamos y el puro placer de comunicar esa comprensión a los estudiantes y a los demás. Se basa en un profundo pozo de enseñanza y orientación, tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado, y su animada defensa de la economía principal. El mismo nombre. Chequeemos, que ahí va a decir Mainline Economics. Y ahí estamos, economía principal. Volvimos al nombre auténtico, ¿no? Economía. Entonces, defensa de la economía principal en oposición a la economía convencional. Recuerdan lo que decía antes, que se había malentendido. Economía convencional. Cadwell lo había malentendido. No es economía convencional. La oposición es entre economía principal y economía convencional o alguna de las otras variantes. No importa tanto las palabras, importa la función de una y otra. Lo que convierte en una lectura importante para cualquiera que busque comprender de qué se trata realmente la economía. Bueno, dejemos entonces por un momento la página de Peter Bethke y las reseñas y pasemos ahora sí a hablar de lo que nos interesa, que es el psicoanálisis. ¿Por qué interesa todo esto? Es lo que tenemos que aclarar. En el año 2017, estudiando en profundidad y simultáneamente 5 seminarios de Jacques Lacan, pude dar con muchas verdades que había que descubrir debajo de toda la hojarasca académica sobre la obra de Jacques Lacan. Toda una hojarasca académica esparcida sobre la obra de Jacques Lacan. No importa si abren sus libros, no importa si los leen.
todo ese rumiar, toda esa hojarasca académica hace que no se pueda encontrar bajo ella a Jacques Lacan. Si bien es cierto que ya poseía el libro de Alfredo Edelstein, otro Lacan, que es una clara forma de separarse del psicoanálisis hegemónico, del mainstream psicoanalítico, debo aclarar que el eje principal con el que voy a dividir al psicoanálisis entre mainstream y mainline psicoanalítico no surgió de ahí. No surgió del programa de investigación científico de la sociedad que Alfredo Edelstein lidera. Incluso mi planteo podría ser, y lo fue, y lo será, de difícil aceptación por los psicoanalistas de la Sociedad de Psicoanálisis Apertura para Otro Lacan, a la cual pertenezco y pienso seguir perteneciendo. Este eje, este parteaguas, este divide aguas con el que intento esclarecer una división del buen y del mal psicoanálisis, es lo que vamos a desplegar en los próximos videos de esta segunda clase. Les recuerdo que este video de hoy es solamente una introducción propedéutica al tema, es decir, una puesta a punto del auditorio para prepararlos para lo que vendrá. Supe en aquel momento que había otro psicoanálisis que no era el hegemónico, el convencional, el único aceptado, pero la familiaridad con una bad y una good economics, o un mainline y un mainstream económico, llegó a mi conocimiento mucho después de aquellos meses de 2017. Fue en 2020 cuando escuché por primera vez este asunto del mainstream y el mainline económico, y me pareció, posteriormente incluso de ese año, me pareció que era oportuno utilizar esa clasificatoria para el terreno psicoanalítico. Me pareció que estaba hecho de lo mismo la crítica. Del mismo modo que en economía sucedía, me pareció que se podía plantear que hay un good y un bad psicoanálisis, un mainstream y un mainline psicoanalítico. Pero para aquellos que estén dentro del terreno psicoanalítico, a los que les suele pasar que les hace ruido lo que no proviene de Freud o Lacan, aquellos que relativizan, que desestiman o les suena sospechoso de estafa lo que no provenga de ahí, para ellos voy a usar el recurso de mostrar con un solo pasaje que esta división ya estaba en los planteos de Jacques Lacan. Escuchen esto porque no lo van a poder creer. Está en uno de los escritos más consumidos por los lacanianos. Me estoy refiriendo a La instancia de la letra en el inconsciente o La razón desde Freud. Cito a Jacques Lacan. En el momento en que los psicoanalistas se consagran a remodelar un psicoanálisis bien visto, cuyo coronamiento es el poema sociológico del yo autónomo, quiero decir a quienes me escuchan en qué podrán reconocer a los malos psicoanalistas. Es que utilizan cierto término para despreciar toda investigación teórica, toda investigación técnica y teórica que prosiga la experiencia freudiana en su línea auténtica. Línea principal, línea auténtica, ¿les suena? Línea auténtica, línea principal, línea auténtica. Estas son las resonancias. Y por supuesto, los malos psicoanalistas, el bad psicoanálisis. Entonces, podemos sostener que hay dos psicoanálisis que me permití llamar, apoyándome en la ciencia económica, el mainstream y el mainline psicoanalítico, aunque es cierto que la mayoría de los psicoanalistas no toman nota de esto todavía y será todo un esfuerzo lograr que lo hagan. Este esfuerzo que radica en explicar
este parteaguas, este divide aguas que propongo no comienza hoy. Ya expuse esta idea en distintos lugares. Cuento brevemente que lo primero que publiqué sobre el tema está en la revista El Rey está desnudo, número 17. No es esta, pero son similares. Esta es la 15, no tengo la 17. Allí publiqué en el año 2021 un artículo que lleva de nombre Clínica Psicoanalítica. Veamos. Luego, en una presentación de este texto de modo oral, retocándolo un poco, hice el mismo esfuerzo. Fue en las segundas jornadas de psicoanálisis llevadas a cabo en el mismo año 2021. Es esta de acá. Es la mesa 2 de esas segundas jornadas del año 2021. Entre la publicación del texto escrito en la revista y la presentación oral en las segundas jornadas de Apola, escribí y también se publicó un artículo que está como epílogo en el libro llamado Bubú del psiquiatra y psicoanalista santafesino y rosarino Pablo Sobke, donde tiene por título acerca de la orientación por la clínica psicoanalítica. Finalmente, y producto del rebote que tuvo ese artículo de la revista El Rey está desnudo, fui convocado por el espacio de difusión y transmisión del psicoanálisis perteneciente a la Ciudad de México, llamado Yoica, a presentar ese mismo artículo en modalidad online. Presentación de aproximadamente 1 hora, a la que titulé La clínica psicoanalítica no es clínica ni es psicoanálisis, y se pudo notar también ahí la resistencia a este planteo, que es lo que vamos a trabajar en toda esta clase 2 en las distintas partes que tenga. Además de presentar la idea a un grupo de psicólogos y estudiantes de mi ciudad, la ciudad de Rosario, formado en torno a la Sociedad Apertura para Otro Lacan durante los años 2020 y 2021. Y como nota de color, también he recibido vía mail de alguna editorial que no reconozco la oferta de convertir ese artículo en libro, pero fue una oferta que cortésmente rechacé. Vamos a seguir las próximas partes de esta clase. Esta sería la introducción propedéutica, con una forma renovada de explicitar lo mismo que dije aquella vez, tanto en el artículo de la revista como en la exposición oral. Posteriormente pasaremos a recabar los datos que están en el epílogo del libro Bubú de Pablo Sobke, y en la cuarta parte quizás repasemos los datos de la conferencia en Yoica, y seguramente también hagamos un apartado sobre el método clínico. Bueno, por esta clase no vamos a decir nada más y nos vemos la próxima con el desarrollo de lo que estoy tratando de llamar mainstream psicoanalítico. Nos vemos la próxima. Chao.